El mundo está lleno de sorpresas geográficas que desafían la lógica. ¿Cómo puede un país sin litoral tener una armada activa? ¿O un estado norteamericano que sea al mismo tiempo el más oriental y el más occidental? Estos son hechos reales que casi nadie conoce. La geografía no es solo mapas y capitales, esconde paradojas y estadísticas increíbles que hacen cualquier conversación más interesante. Si te gusta descubrir información que pocas personas conocen, prepárate. Lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves el mundo. Si alguien te dijera que un país sin litoral tiene una armada grande y activa, ¿lo creerías? Pues bien, Bolivia, a pesar de estar confinada al continente, mantiene una flota naval con alrededor de 173 buques militares. Esto se debe a que, si bien perdió el acceso al Océano Pacífico en la Guerra del Pacífico contra Chile, el país nunca dejó de reclamar su derecho al mar. Su armada opera en lagos y ríos, principalmente en el gigantesco lago Titicaca, donde los soldados se entrenan como si estuvieran en aguas del océano. Lo más curioso es que Bolivia aún mantiene una fecha oficial llamada Día del Mar, reafirmando su lucha histórica. Pero ¿por qué un país invertiría tanto en una fuerza naval sin litoral? La respuesta va más allá del simbolismo patriótico. Los ríos y lagos de Bolivia son rutas estratégicas para el transporte y el comercio, además de representar una cuestión de seguridad nacional. Contar con una armada funcional permite al país patrullar sus aguas, combatir delitos como el contrabando y el narcotráfico e incluso participar en operaciones internacionales. Pensemos, por ejemplo, en la importancia del lago Titicaca, que además de ser el lago navegable más alto del mundo, limita con Perú e influye directamente en la economía de la región. Lo más interesante es que esta situación no es única en el mundo. Países como Paraguay y Mongolia, también sin salida al mar, mantienen fuerzas navales que operan en ríos y lagos. Pero Bolivia destaca por la cantidad de embarcaciones y la intensidad con que mantiene su reclamo marítimo. Esta peculiaridad geográfica nos muestra cómo la identidad de una nación puede estar arraigada en su historia, incluso cuando la geografía parece imponer barreras. Y hablando de paradojas geográficas, ¿alguna vez os habéis imaginado un país tan grande que, incluso dividido por la mitad, seguiría siendo el más grande? Rusia es un verdadero coloso territorial, que abarca 2 continentes y 11 zonas horarias. Ahora bien, he aquí una curiosidad geográfica que desafía la lógica. Incluso si Rusia se dividiera en 2, ambas mitades seguirían siendo los países más grandes de sus respectivos continentes. Esto significa que si la parte europea de Rusia fuera un país independiente, todavía superaría en número a Francia, la nación más grande de Europa, excluyendo a la propia Rusia. La parte asiática seguiría siendo gigantesca, manteniendo su condición de mayor territorio de Asia, incluso sin la parte occidental. En otras palabras, Rusia es tan grande que podría perder la mitad de sí misma y aún así seguir siendo imbatible. Este fenómeno se debe al dominio territorial heredado del Imperio Ruso y de la Unión Soviética, que anexaron vastas zonas a lo largo de los siglos. Ciudades como Ekaterimburgo y Novosibirsk, por ejemplo, están a miles de kilómetros de la capital Moscú, pero siguen siendo esenciales para el funcionamiento del país. Para tener una idea del enorme tamaño de Rusia, basta comparar. Siberia por sí sola es más grande que todo Canadá, que es el segundo país más grande del mundo. Esta inmensidad conlleva desafíos logísticos únicos, como la necesidad de ferrocarriles gigantescos, como el legendario Transiberiano, que cruza el país de punta a punta. Lo curioso es que, a pesar de toda esta grandeza, Rusia tiene vastas zonas prácticamente deshabitadas, principalmente en Siberia. Hay pueblos donde la densidad de población es menor que en Groenlandia. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿El tamaño del territorio se traduce en calidad de vida? Porque hay un pequeño país asiático que decidió centrarse en la felicidad en lugar del tamaño o la economía. ¿Pero funcionó? Bután es un país que desafía las métricas convencionales de éxito. Si bien la mayoría de las naciones miden su progreso por el PIB, Bután ha adoptado el concepto de felicidad nacional bruta, FNB, priorizando el bienestar de sus ciudadanos por sobre el crecimiento económico. Suena como el paraíso en la tierra, ¿verdad? Pero aquí está el problema. A pesar de esta filosofía única, Bután solo ocupa el puesto 95 en el mundo en cuanto a felicidad. ¿Cómo puede un país que se enorgullece de medir la felicidad de su gente estar tan abajo en esta lista? Esta aparente contradicción revela cómo factores externos, como el acceso a los servicios, las oportunidades y la infraestructura, todavía inciden profundamente en la calidad de vida. Si bien la idea del FNB es inspiradora, la realidad en Bután no está exenta de desafíos. El país, situado entre las vastas cadenas montañosas del Himalaya, tiene una economía frágil y depende en gran medida de la India para su energía y comercio.
Además, la población enfrenta dificultades como la falta de empleo formal y un sistema de salud limitado. Para muchos butaneses, la felicidad puede ser una filosofía de vida, pero los aspectos prácticos de la vida cotidiana presentan obstáculos que son difíciles de ignorar. Sin embargo, Bután es un raro ejemplo de un gobierno que busca equilibrar el desarrollo y el bienestar emocional, algo que muchos países occidentales no tienen en cuenta. Esta discrepancia entre ideal y realidad nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Puede la felicidad medirse solo por políticas estatales? ¿O tienen los factores culturales y sociales un peso aún mayor? Es interesante observar que incluso las grandes potencias económicas no garantizan la felicidad completa a sus poblaciones. Y hablando de poderes sorprendentes, ¿sabías que existe una minoría religiosa en uno de los países más estrictos del mundo que, por sí sola, supera en número a la población de toda Australia? Cuando pensamos en China, la primera imagen que nos viene a la cabeza suele ser la de tecnología, una economía gigantesca y una cultura milenaria. Pero un dato sorprendente pone en entredicho esta percepción. La población cristiana en China, aunque representa solo el 2% del total, supera hoy los 27 millones de personas. Esto significa que hay más cristianos en China que personas en países enteros como Australia. Y esta cifra podría ser aún mayor, considerando la existencia de comunidades religiosas clandestinas que operan fuera del control estatal. En otras palabras, aunque muchos ven a China como un país predominantemente ateo o budista, la realidad es mucho más compleja. La historia del cristianismo en China está llena de giros y vueltas. A pesar de las restricciones gubernamentales, el crecimiento de esta religión ha sido constante, especialmente entre las comunidades protestantes. Las iglesias domésticas están repartidas por todo el país y a menudo funcionan en secreto para evitar la represión estatal. Al mismo tiempo, las iglesias registradas oficialmente ante el gobierno siguen reglas estrictas y su discurso es monitoreado. Este escenario crea una paradoja interesante. Mientras el Estado intenta limitar la influencia religiosa, el cristianismo continúa creciendo silenciosamente, impulsado por la fe y la resiliencia de sus seguidores. Este fenómeno también plantea una pregunta fascinante: ¿qué impulsa realmente el crecimiento de una ideología o creencia? El poder de una idea no se mide solo por el espacio que ocupa en la sociedad, sino por su capacidad de cruzar barreras y permanecer viva. Y hablando de desafíos de proporciones gigantescas, imaginemos un solo estado norteamericano con un PIB mayor que el de países enteros. ¿Esto te parece una exageración? Esta es la realidad de Indiana, cuya economía sorprende incluso a las grandes naciones. Si alguien te dijera que el estado de Indiana en Estados Unidos tiene una economía más grande que países enteros, ¿lo creerías? Bueno, con un PIB de aproximadamente $500.000 millones, Indiana supera a naciones como Filipinas, Vietnam y Bangladesh. Esto significa que un solo estado de Estados Unidos genera más riqueza que países populosos y económicamente importantes en el escenario mundial. La economía de Indiana está diversificada, con puntos fuertes en la industria automotriz, la producción agrícola y la tecnología. Empresas como el gigante farmacéutico Eli Lilly y fabricantes de automóviles como Honda y Subaru son parte de este poderoso motor económico. Pero ¿cómo logra un estado que no está entre los más famosos de Estados Unidos lograr esta hazaña? La respuesta está en la combinación de incentivos fiscales, infraestructura sólida y ubicación estratégica, que facilita el transporte de mercancías en todo el país. Indiana es uno de los principales centros logísticos de Estados Unidos, con una red de autopistas y ferrocarriles que conectan diferentes regiones. Además, el Estado invierte fuertemente en innovación y desarrollo tecnológico, atrayendo cada vez más empresas de sectores de vanguardia, como la inteligencia artificial y la biotecnología. Este ejemplo nos muestra que el tamaño de la población no siempre determina el poder económico de una región. Indiana tiene poco más de 6 millones de habitantes, mucho menos que los países a los que supera económicamente. Esto plantea una pregunta interesante: ¿el secreto del éxito está solo en los recursos disponibles o en cómo se utilizan? Y hablando de conceptos que desafían la lógica, ¿sabías que un mismo estado norteamericano puede ser, al mismo tiempo, el más oriental y el más occidental del país? Alaska ya es conocida por sus impresionantes paisajes, su clima extremo y su ubicación estratégica entre América y Asia. Pero hay una curiosidad geográfica que pocos conocen: es, al mismo tiempo, el estado más occidental y más oriental de Estados Unidos. ¿Esto te parece contradictorio? Esto sucede porque el meridiano 180, que divide el planeta en los hemisferios oriental y occidental, pasa por algunas islas de Alaska, concretamente las Islas Aleutianas. Esto significa que parte del territorio del estado se extiende técnicamente hasta el lado oriental del globo, aunque está al oeste del resto del país.
Este detalle geográfico crea algunas situaciones curiosas. Por ejemplo, dependiendo de su ubicación exacta en Alaska, puede estar un día adelantado o retrasado con respecto a otras partes del estado debido a la línea internacional de cambio de fecha. Además, Alaska no solo comparte una frontera terrestre con Canadá, sino que también está a solo 82 kilómetros de Rusia, en el punto más estrecho del estrecho de Bering. Esto significa que en un día claro podrás ver la Tierra al otro lado. Esta posición convierte a Alaska en un punto estratégico tanto históricamente, como durante la Segunda Guerra Mundial, como económicamente, como centro de pesca y exploración petrolera. Y hablando de cifras impresionantes, Alaska también tiene la densidad de población más baja de Estados Unidos, con vastas regiones prácticamente deshabitadas. Pero quien piensa que tiene el título de propietario de la mayor cantidad de algo per cápita se equivoca. Esta publicación trata sobre un pequeño país europeo donde hay más coches registrados que personas. ¿Alguna vez has imaginado un lugar donde, estadísticamente, cada habitante tiene más de un coche? San Marino, una de las repúblicas más pequeñas y antiguas del mundo, posee un curioso récord. Tiene la mayor proporción de automóviles per cápita del planeta. Con una población de aproximadamente 34.000 habitantes, el país tiene un promedio de 1,6 vehículos por persona. En otras palabras, hay más coches matriculados que residentes. Puede parecer una exageración, pero tiene sentido teniendo en cuenta el estilo de vida local. San Marino, a pesar de ser pequeño, tiene un terreno montañoso, lo que hace que el transporte público sea menos práctico. Además, el coste de mantener un coche en el país es relativamente bajo, lo que incentiva a los residentes a tener más de un vehículo. Otro factor que contribuye a este fenómeno es la política fiscal del país. San Marino tiene impuestos más flexibles que muchos países vecinos, lo que hace que la compra de vehículos sea más asequible. Esto atrae no solo a los ciudadanos locales, sino también a los extranjeros que registran allí sus coches para aprovechar los beneficios fiscales. Así, el pequeño territorio se ha convertido en un auténtico paraíso automovilístico, con una flota impresionante para su tamaño. Es habitual ver coches de lujo circulando por las calles, ya que San Marino también es el hogar de coleccionistas y entusiastas de los coches. Este curioso hecho nos lleva a reflexionar sobre cómo ciertas características geográficas y políticas pueden generar escenarios inesperados. ¿Quién hubiera pensado que en un microestado situado en Italia habría más coches que personas? Pero el mundo está lleno de peculiaridades como esta, y muchas de ellas pasan desapercibidas. Ahora que hemos explorado estos fascinantes datos geográficos, ¿te has parado a pensar alguna vez en cuántos otros detalles sorprendentes hay alrededor del mundo? Ahora que ya conoces estas curiosidades geográficas, la pregunta es, ¿qué más esconde el mundo que aún no sabes? La geografía está llena de datos sorprendentes que desafían el sentido común, y comprender estas peculiaridades no es solo entretenimiento, es una forma de ver el mundo de una forma más inteligente y curiosa. Después de todo, ¿a quién no le gusta tener ese conocimiento raro que impresiona en cualquier conversación? Pero ¿cuál de estas curiosidades te sorprendió más? ¿Conoces algún otro del que casi nadie habla? Deja tu comentario y comparte tu conocimiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo datos increíbles sobre nuestro planeta. Porque créeme, aún hay mucho más por explorar.